Hola a todos, bienvenidos a una reseña un tanto particular, ya que estamos hablando del cuarto libro de una saga y por tanto pues haceros spoilers del mismo parece un poquito exagerado, pero vamos a hablar un poquito de El laberinto mágico de Philip José Farmer. Como digo, el cuarto libro de la saga del Mundo del Río. En principio iba a ser el libro que terminara esta saga, pero al final el bueno de Philip José Farmer escribió un quinto libro que creo que lo merece, sinceramente. Una vez terminado este cuarto libro, puedo decir que se explican muchas cosas en él, se explica de qué narices viene el tema este del Mundo del Río, la resurrección de los humanos, pues esa especie de resurrecciones automáticas cada vez que palmaban, de dónde vienen pues esas especies de setas, ¿no?, que crean materia cuando se colocan unos cilindros electrificados. Bueno, una cosa bastante curiosa en general, pero digamos que esa parte sí se desvela en lo que viene siendo el laberinto mágico, lo cual está muy bien y me parece súper correcto, pero al final te deja un poco descafeinado. Entiendo que haya escrito una quinta parte y me alegro mucho de no haber tenido que esperar por ella. Eso, vayamos por primera parte por eso, ¿vale? Dejarlo claro, el que llegue hasta este libro, pues que no se lleve las manos a la cabeza porque hay una quinta parte, y pensando que dentro de todos los comentarios que se hacen dentro del libro, de toda la tecnología que encuentran y de toda la gentecilla que se encuentra en él, pues digamos que se deja entrever que hay mucho más que el propio Mundo del Río en este futuro de ciencia ficción, lo cual pues parece bastante interesante y estaría bien que se explorara un poquito más, pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante, porque puede que tengamos un multiverso mucho antes de que la propia gente hablara de un multiverso, ¿no? Estas ideas que tiene Sanderson de poner diferentes planetas en un mismo sistema solar y estas cosas que hace. Bueno, en cualquier caso, como digo, pues veremos en el quinto libro qué tal y veremos cómo se resuelven pues alguna que otra cosilla que queda en el aire. Importante, vamos a tener la resolución a uno de los conflictos más importantes que nos encontramos en el Mundo del Río desde el fabuloso barco fluvial, o a partir del fabuloso barco fluvial. Vamos a ver una lucha épica entre Samuel Clemens, más conocido como Mark Twain, y Juan Sin Tierra, ¿vale?, un rey de la época medieval, que bueno, pues la verdad es que es maravilloso cómo en este Mundo del Río podemos tener estos combos bastante interesantes, y vamos a ver esa lucha épica entre los dos, bueno, vamos a decir, de un fabuloso barco fluvial y un aún más fabuloso barco fluvial, ¿vale? Porque al fin y al cabo la tecnología ha ido mejorando y han quedado algo bastante interesante, desde luego. Vamos a ver ese épico final, que la verdad es que es bastante épico. Podemos decir que es bastante épico en el sentido de que no se guarda nada, es una batalla que dura, creo que sobre 50 páginas más o menos, y no se guarda nada realmente. Vamos a tener pues desde duelos personales a espada hasta aviones bombardeando barcos, o sea que, como digo, vamos a tener de todo en esta batalla y la verdad es que es muy satisfactoria. Para los que hemos ido leyendo la saga, pues llegar a este punto culminante parece de lo más interesante, aunque tiene lugar en un sitio en el cual vamos a decir que todo está un poquito más descafeinado, pero hay que entender el contexto y el trasfondo para entender esa parte, ¿no? Ver cómo quizás pues en otro sitio hubiera sido una batalla que todos estarían participando y liando la parda, y sin embargo en el sitio donde tiene lugar esta batalla pues digamos que es algo un poquito más relajado y que no todos comparten pues ese fragor de la batalla. Por supuesto vamos a ver los secretitos que tiene Samuel Clemens, ese arma especial, voy a decir, no quiero desvelar qué es, ¿vale? Pero ese arma especial que le da una ventaja brutal sobre el barco de Juan Sin Tierra. Y bueno, pues vamos a ver cómo se resuelve todo, porque obviamente va a haber sorpresas, va a haber trampas, va a haber emboscadas y, como digo, vemos desde disparos de misiles que persiguen el calor hasta, lo dicho, duelos a espada, que creo que parece bastante interesante. A partir de ahí, pues tenemos la llegada a la Torre de las Nieblas, una llegada precedida por unos egipcios, esa historia de los egipcios con Joe Miller, que bueno, pues van a intentar repetir esa hazaña, van a descubrir qué es lo que hay en la Torre de las Nieblas y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, porque supuestamente entre ellos hay un traidor. Entonces, bueno, eso es lo bonito, ¿no? Cuando va un grupo de personas, un grupo de 12 personas llegando a una torre misteriosa y uno de ellos es un traidor que puede acabar con el resto casi de una manera automática, con lo cual, pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Se desentrañan muchos misterios.
Voy a decir que el final es un tanto filosófico, quizás demasiado filosófico podría decir, pero hay que entender la coherencia interna del propio libro, la historia del universo del mundo del río y demás. Podemos comprar ese trasfondo, podemos no comprar ese trasfondo. Realmente no es algo que... O sea, la historia en sí misma es la primera vez que la escucho combinada de esta manera, ¿vale? Esta idea filosófica con la idea de ciencia ficción, pero podemos decir que choca un poquito el comparar esta idea en general, ¿vale? Bueno, pues cada uno lo puede ver de diferente manera. Por supuesto, habrá quien tenga más fondo de ciencia ficción que yo y podrá decir que le suena de haberlo visto en algún otro libro, pero como digo, me quedo con la duda de si otros libros de Philip Joseph Farmer comparten el universo de este mundo del río, por simple curiosidad. Llamar el laberinto mágico al libro tiene su punto curioso, ¿vale? Esto surge de una cancioncilla de estas míticas de los años 60, si no me equivoco, sobre el laberinto mágico en sí mismo, pero realmente llama la atención porque al final los propios personajes están en un laberinto y tienen que descubrir cuál es el final de ese laberinto. Tienen muchísimas incógnitas, hemos escuchado muchas teorías, muchas ideas, algunas de ellas por los propios creadores del mundo del río, pero vamos a descubrir ahora cuáles son ciertas y cuáles no son ciertas. Lo cual de verdad a mí me ha apasionado muchísimo y como digo, pues un libro que yo creo que vale la pena hasta aquí, sabiendo que hay un quinto libro detrás. Si no hubiera un quinto libro quizás me tocaría un poquito la moral porque han quedado varias cosas en el aire dentro del propio cierre en sí mismo del libro, que es un cierre correcto, pero han quedado ciertas cosas en el aire que pues a uno le gustaría mirar. Vemos a los personajes un tanto desapasionados, vamos a decir, contentos con simplemente seguir con sus vidas en general después de haber salvado al mundo. Por supuesto, eso ya lo sabemos, que los héroes salvan al mundo, pero nos quedamos con la duda de qué es lo que va a pasar más adelante. Y eso es precisamente lo que espero que resuelva el quinto libro del mundo del río, Dioses del mundo del río, con una portada que me deja muy, muy sorprendido. Ya hablaremos de la portada cuando toque reseñar el libro correspondiente, pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante. No voy a entrar dentro de lo que vienen siendo los retos particulares entre los diferentes personajes, porque esto lo vamos viendo a lo largo de la saga del mundo del río y aquí pues de alguna manera llegamos a un final, mejor o peor. Creo que es interesante ver cómo algunos personajes son capaces de alguna manera de ir más allá de una confrontación y otros personajes no son capaces de ir más allá de esa confrontación, demostrando que su única idea, su única manera de funcionar es esa confrontación, lo cual es muy gracioso, ¿no? También es un poco filosófico de cara a nuestra propia vida en sí misma, aunque no se habla de esa filosofía en el libro, pero es algo que quiero reseñar. Hay personajes que, como digo, tienen una confrontación real o imaginaria, ojo con esto, en el cual pues necesitan batirse con alguien de una o de otra manera. A veces simplemente es escapar de alguien y otras veces es pues confrontarse, bien sea en duelo, bien sea en persona, bien sea a través de infinitos subordinados. Eso es lo de menos. Estas confrontaciones, pues eso también al final son parte de la propia vida, pero nos vamos a encontrar como algunas de ellas, una vez suceden, pues vemos como los personajes están más o menos de acuerdo, han cumplido su sino, han cumplido su meta, han cumplido su destino y siguen adelante. Lo consideran pues como un nudo de su vida en una cuerda que sigue adelante y ya está. Mientras tanto, otros están demasiado aferrados a ese conflicto como para seguir adelante y simplemente se estrellan en él, da igual que ganen o que pierdan, simplemente se quedan ahí parados, no saben qué hacer directamente. Dicen, a partir de aquí, ¿qué hago? Es curioso ver cómo en este mundo del río, a pesar de los años y años de experiencia que tienen los diferentes personajes, son capaces de caer en esta trampa de una confrontación que se convierte en su vida. Y cuando esa confrontación se convierte en su vida, literalmente no hay nada más, lo cual hasta cierto punto puede ser positivo, pero cuando esa confrontación pasa, se quedan total y absolutamente vacíos. Un punto curioso que, como digo, no es que esté demasiado explicado dentro del propio libro, pero es algo que vemos con los personajes que me ha encantado y que también quería comentarlo en esta reseña. Y por último, un consejo para todos los que lean El mundo del río y todos los que vayan a llegar a esta cuarta parte: no os encariñéis con ningún personaje.
¿vale? Esto puede sonar duro porque hasta cierto punto vemos como determinados personajes parece que tienen una línea para seguir, parece que tienen ese destino, por así decirlo, sea confrontación o no sea confrontación, pero tienen un destino que cumplir, y vamos a ver cómo en muchos casos ese destino se les niega de alguna manera. Luego descubriremos más adelante algún truco con respecto a eso, pero digamos que encariñarse con algún personaje puede ser muy grave. No hagáis apuestas, no penséis quién va a llegar o quién no va a llegar a la Torre de las Nieblas, porque podéis acertar en algunos casos, pero en otros no vais a acertar. No apostéis sobre quién es X, quién es el renegado, quién es el operador o quiénes son los éticos, porque poco a poco vamos a ver en este libro cómo se vuelven más humanos, ¿vale? Dicho con un poco de truco y con un poco de retintín, porque al final los propios éticos están con los propios humanos, de manera que vamos a descubrir cómo, o mejor dicho, se han infiltrado entre los propios humanos, de manera que vamos a ver ahí un poquito este juego de cartas, ¿no? De buscar al burro y descubrir quién es el ético, quién es el renegado, quién es quién, ¿no? Quién es el operador y quién es el señor X, ¿no? Es bastante divertido, evidentemente se juega con la idea esta durante toda la saga, pero en este punto ya se hace mucho más clara y mucho más directa. Y por supuesto tenemos los recuerdos de Richard Barton cuando fue resucitado y se encontró con el consejo, vio a los escépticos y se quedó con esos recuerdos, de manera que tiene una idea aproximada de cómo pueden ser los escépticos, sobre todo en cuanto a altura y musculatura. Quizás el color del pelo puede cambiar, puede variar, pero esto hace que tenga ciertas pistas sobre quiénes pueden ser unos y otros. Por supuesto, esta apuesta es exactamente la misma que podemos hacer nosotros, o sea, podemos acertar más, podemos acertar menos, pero desde luego los personajes se van a llevar tantas sorpresas como nos vamos a llevar nosotros. El punto este que os comento del multiverso, del mundo del río, es porque se habla de otros mundos también creados por los éticos. Que esto es bastante curioso, ¿no? Porque cuando los personajes llegan al mundo del río es el único que ven, no conocen absolutamente nada más. Es lo que tienen, puede ser suficiente para unos, puede ser insuficiente para otros. Para algunos la curiosidad obviamente es demasiada como para no intentar descubrir qué es lo que está pasando, pero para otros pues simplemente es un sitio donde estar, donde vivir, donde prosperar, los términos que cada uno considere correctos. Pero además del mundo del río tenemos, por ejemplo, el mundo jardín, ¿vale? Se nos habla de él en varios momentos y se da la idea de que es un mundo más o menos idílico. Por supuesto hace referencia al jardín del Edén, ¿vale? Al menos entiendo que quiere hacer un poquito ese juego y hablar del jardín del Edén. Se habla de él como un mundo pacífico, un mundo en el que se puede crecer de una manera, vamos a decir, buena, sin peligros, sin problemas y pudiendo desarrollarse de una manera natural y buena. Y bueno, pues se habla de incluso la comunicación entre el mundo del río y el mundo jardín, ¿no? De manera que ya estamos hablando de distancias espaciales, ¿no? Hasta cierto punto, y ya estamos como poniendo planetas en el mapa, ¿no? Lo cual es bastante gracioso, podemos decir. Es decir, los escépticos son capaces de crear mundos, pero por lo visto no son capaces de sacarlos de los diferentes sistemas solares para tener todo junto, ordenado o como queráis llamarlo, ¿no? De alguna manera. Es curioso, como digo, se genera esta idea de que hay otros mundos aparte del propio mundo del río, y bueno, pues vamos a ver, porque en las obras de Philip Joseph Farmer se habla en muchos casos de diferentes mundos, sobre todo en los relatos, no tanto quizás en las novelas, pero en los relatos sí se habla de otros mundos, y bueno, hay que descubrir, ¿no? A ver qué secretos nos ha reservado este autor, mítico autor, pues dentro de este multiverso, o posible multiverso, hace muchos años. Y he estado pensando en cómo explicar la parte filosófica. Creo que hay un ejemplo actual, o más o menos actual, que nos puede dar ciertas pistas. Si en Ghost in the Shell habéis entendido un poquito la idea del árbol de la vida y demás, pues es posible que aquí, si os guste, pues esta idea filosófica o esta idea de cómo se generan estas resurrecciones humanas, ¿vale? Por supuesto es una idea muy central dentro del libro, de manera que es importante que os parezca interesante. Si no os gusta esta idea, pues os llevaréis un chasco y entonces pues vaya, será una pena, porque la verdad es que los libros son bastante curiosos en general, están muy bien escritos, tienen, vamos a decir, bastantes secretos y puede haber muchas posibilidades, pero como digo, la real es quizás una posibilidad que te quedas un poco sorprendido. Lo dicho, es un punto filosófico que entronca sobre todo ideas de la filosofía oriental más que la occidental, con lo cual pues tenéis ahí un poquito la referencia para no llegar a este libro, leerlo y tirarlo por la ventana.
¿vale? Yo sospecho que si tenéis alguna noción de filosofía occidental, pues es muy probable que esta idea genérica del mundo del río, de la cual obviamente no quiero spoilear absolutamente nada para no dar pistas, pues os puede parecer de lo más curioso, de lo más interesante. Si no conocéis filosofía occidental, perdón, filosofía oriental, pues quizás podéis llevaros una sorpresa poco agradable. Y antes de concluir, permitidme que me ponga yo un poco filosófico también, ¿vale? ¿Cuál es el fin de todos los caminos? Nadie conoce cuál es el fin, nadie conoce dónde va a estar. Muchas veces piensas dónde estabas hace 10 años y te das cuenta que nunca podrías adivinar dónde has llegado, ¿no? Dirías, bueno, pues quizás podría ser más positivo o más negativo, pero muchas veces, más allá de la positividad o negatividad, pues estás en sitios muy diferentes de los que podrías haber pensado, lo cual pues parece bastante interesante desde luego. Aquí nos vamos a encontrar personajes históricos y personajes que tienen una historia que se conoce, ¿vale? Como el propio Juan Sin Tierra. Nosotros sabemos quién es Juan Sin Tierra, conocemos el personaje, sabemos que es un personaje muy traidor, muy mala persona, podemos decir. En los estándares de nuestro mundo actual, pues probablemente lo consideraríamos un criminal y, por supuesto, como digo, una malísima persona, pero en el mundo del río todo es posible. ¿Vale? Y no lo digo por el propio Juan Sin Tierra, sino por todos los personajes. Nos vamos a encontrar personajes que cambian drásticamente del mundo nuestro, de nuestro mundo histórico, al mundo del río, y vamos a ver cómo van evolucionando a algo distinto. A veces mejor, a veces peor, yo no me voy a meter en ese tema, ¿vale? Porque entiendo que es algo bastante peliagudo, pero por supuesto van a tratar temas muy duros que puede que alguna gente no esté preparada para tanto, ¿vale? La verdad es que a mí en algunos casos me ha parecido un tanto desagradable y probablemente si leéis el libro sabréis sin ningún tipo de duda cuál es el que me ha parecido desagradable en concreto, pero entiendo que otros muchos pues son bastante lógicos o bastante sensatos. Pensar que cualquier personaje que hubiera tenido pues cualquier cargo eclesiástico en nuestro mundo, al llegar al mundo del río se le iría a paseo todo lo que pregonaba, todo lo que creía. Y eso es un golpe muy fuerte que tendría que amortiguar de alguna manera, ¿no? Por supuesto hay todo tipo de religiones en el mundo del río, pero esas religiones quedan total y absolutamente solapadas porque están en un mundo donde han resucitado después de morir y obviamente no es un cielo, no es un paraíso, no es un infierno, no es nada de lo que habían contado y por tanto pues cada uno puede pensar lo que quiera y evolucionar sus propias creencias hasta algo distinto. Y ahora sí, ya paro de dar la lata. Es el cuarto libro de una saga, por lo tanto, pues yo entiendo que mucha gente pasará olímpicamente de la reseña. Para los que hayáis llegado hasta aquí, pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si queréis dejarme un like, un comentario o cualquier cosa, pues se agradece. Y decir, recomendarlo o no recomendarlo. La verdad es que es una saga que cuesta recomendar, sobre todo por la dificultad que tiene de lectura. Ya no tanto por la propia historia en sí misma, que eso puede seguir bastante bien si te gusta la ciencia ficción, sino por su mezcla histórica. Prácticamente cada personaje que te encuentras o cada nombre que se da puedes buscarlo, a día de hoy por fortuna lo puedes buscar directamente en el móvil para ver la información sobre ese personaje y decir, bueno, pues ha sido un buen personaje, un mal personaje, ha sido buena persona, mala persona, ha tenido sus cosas buenas, sus cosas malas y podemos interpretar qué es lo que puede pasar en el mundo del río con una persona de esas características, pero realmente a ciencia cierta, como digo, no lo vamos a saber porque muchos van a evolucionar y van a marcarse más sus propios rasgos o los propios rasgos que mostraron en lo que vendría siendo la tierra de nuestro mundo, mientras que en otros casos pues van a evolucionar precisamente hacia el punto contrario, donde todo lo que querían o todo lo que hacían muta por completo y con lo cual pues vamos a ver un personaje distinto del que nos podemos encontrar, como digo, en nuestra propia historia. Bastante curioso, bastante gracioso, pero entiendo que es un poco lioso. Me cuesta recomendar una saga con estas características y por tanto lo digo, lo puedo recomendar para los amantes de la ciencia ficción, pero siempre con cuidado y con el punto de decir, ojo, el libro es duro, hace falta tener mucha cintura para leer el libro, tiene que gustarte la ciencia ficción, tiene que gustarte la filosofía oriental, entonces más o menos el libro te tiene que parecer cuanto menos un buen libro. A partir de ella entiendo que no se haya adaptado al cine o a la televisión, precisamente en las reseñas de los primeros libros de El mundo del río, pues me veréis decir, caramba, ¿cómo es que no han adaptado esta serie de una u otra manera? Sigo pensando que quitando buena parte de la filosofía y buena parte de estos personajes que pueden ser más o menos controvertidos, es posible hacer una adaptación del mundo del río, pero ya empieza a ser un tanto condicional y es decir, hace falta apartar ciertas cosas para que a día de hoy pueda ser más o menos publicable. Y nada más, chicos, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo libro. Chao, chao.